Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto poder saludarles en este nuevo día, ayudados por la gracia de nuestro buen Dios, 9 de octubre del año 2022, donde gracias al Señor nos da la bendición de poder dar inicio en el santo nombre del Señor a este nuevo devocional. Les saludo a mis hermanos y hermanas acá en Pamplona, en Francia, en Noruega, y como siempre a todos quienes puedan participar de este servicio, con mis saludos personales, lo de mi esposa, y siempre deseando que la gracia del Señor sea abundante en medio de este devocional y que todos y cada uno de nosotros seamos edificados por medio de la santa palabra del Señor. Voy a leer la palabra de nuestro buen Dios en la carta a los Hebreos, capítulo número 14, versículo número 15 y 16. Hebreos 4, versículos 15 y 16. Y leo en el santo nombre del Señor Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Dios nos bendiga. Muchas gracias doy al Señor en primer lugar por esta bendición tan especial que me concede de poder estar dirigiéndome a todos ustedes con el único deseo de que el Señor también por medio de este devocional pueda bendecir nuestras almas, nuestra vida espiritual, podamos desarrollarnos en la vida cristiana a través de algún consejo que el Señor tendrá para nuestras vidas. El día de ayer estuvimos con un grupo de hermanas en un servicio de oración acá en nuestro hogar. El Señor ha estado todos los días sábados inspirándonos a hacer estos hermosos servicios que han sido de mucha bendición a nuestra vida espiritual. Pareciera que en medio del dormir de la noche, allí viéramos a nuestras hermanas, nos gozamos en el Señor. El Espíritu Santo del Señor se está manifestando en medio nuestro, en medio de nuestras oraciones, esas oraciones que Dios está escuchando, en medio de las alabanzas que alabamos y entregamos a nuestro Dios y que sabemos con fe que Él las está recibiendo allá en su gloria divina. Así también en medio de la palabra del Señor, de la exhortación que el Señor nos da y por medio de la cual también se edifican nuestras vidas espirituales. Quiero pedir la oración por todos los hermanos enfermos, hermanos enfermitos, enfermitas, el padre de nuestra hermana Zulma, mi esposa, que es una situación también que está allí muy presente. He pedido la oración por mi suegra porque ha estado enfermita, por mi suegro que el día de ayer supimos que estuvo en la urgencia por el COVID, así que la oración por el hermano Gastón Jofré, padre también de mi esposa, y por tantos hermanos y hermanas, la hermana Sandra que estuvo con nosotros ayer. El Señor le bendiga y estuvo con nosotros compartiendo la oración, pero su salud, luego de haber pasado un cáncer el año pasado, ella estuvo en el centro de nuestra oración. Ella hoy día está allí padeciendo algunas dolencias que son propias también de la intervención que se le tuvo que realizar, pero el Señor le ha dado el buen ánimo de poder ir superando poco a poco esta situación. La oración por su hija Arielita y por todos y cada uno, nuestra hermana Jacqueline, y por tantos hermanos, algunos que trabajan fuera de la ciudad, como nuestro hermano Leo, nuestra hermana Zulma, nuestra hermana Gladys, y tantas razones por las cuales orar. También estamos orando por la Santa Cena a desarrollarse el día martes 15 de noviembre. Hubo una modificación en nuestra congregación el día martes 15 de noviembre, para lo cual nos estamos preparando. Y contarles que ya están próximos los estudios bíblicos de nuestra iglesia. Nuestro amado pastor Luis estará viajando a Chile y nuestro deseo es orar para que el Señor dirija este evento espiritual y guarde todo el pastorado en su salida y también a sus familias en sus ausencias, para que el Señor sea con ellos también. Esta semana tendremos una cadena de oración, todos los locales de nuestra iglesia en España, incluido Londres como local. Y Pamplona va a orar entre las 10 y 11 de la mañana. Entre las 9 y las 10 de la mañana. No se olvide, 9 a 10 de la mañana oramos aquí en Pamplona y estaremos orando por esta causa para que el Señor pueda dirigir los estudios bíblicos, pero también el Señor nos prepare para ese gran evento que es nuestra Santa Cena. Y vamos a seguir programando otras oraciones.
Medio ayuno el día miércoles, eso significa que el día martes usted a la medianoche presenta este medio ayuno y luego durante el miércoles absteniéndose de algunos alimentos, ¿verdad? Usted vive una mañana de consagración al Señor en la medida que sea posible y luego al mediodía usted se entrega a través de una oración de este medio ayuno y luego usted queda liberado, liberada para poder comer, pero en el entendido de que lo ha hecho solamente, no para sacrificar su carne, porque así el Señor nos va a escuchar mejor, no, sino más bien para poder hacer una ofrenda a Dios, una ofrenda y hacer disminuir de alguna manera nuestras pasiones humanas y de alguna manera dar prioridad a nuestros deseos del alma, que es consagrarnos para nuestro Señor. Dios bendiga estas actividades y vamos a mirar la palabra del Señor. Los Hebreos capítulo 4. Una carta escrita, no sabemos si por Pablo o por Apolos, enseñando a esta iglesia que en su momento fueron judíos, pero que a través del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo se convirtieron al Señor. Ellos entregaron sus vidas al Señor. Un gran ejemplo de un judío convertido al evangelio fue el apóstol Pablo. Y no hay duda que así como él, muchos más, y esta iglesia, que era una iglesia consagrada al Señor, empieza a recibir esta carta donde de alguna manera se les recuerda aquellas historias pasadas de Israel, cómo Dios instauró la ley, cómo a través de múltiples maneras Dios se manifestó a ellos, pero que ahora por medio de la gracia se está manifestando para que ellos reciban esta vida cristiana, ¿verdad? Ahora, una vida cristiana llena de dificultades, por supuesto, pero no sujeta a las tradiciones judías, sino que una vida liberada. Y de esa manera también llamados a poder avanzar hacia el reposo real, que no era un día consagrado, sino que era una vida plena en Dios. Amados hermanos y hermanas, y hablando acerca de estas cosas, el autor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, les habla de la figura del sumo sacerdote, aquel que una vez al año entraba al lugar santísimo para entregar, ¿verdad?, la ofrenda sagrada a Dios. Él tenía el acceso a aquel lugar santísimo para representar al pueblo. Pero en la figura de él, ahora Cristo, entrando al lugar donde Dios tenía preparado el sacrificio del mismo, él, en condición de sumo sacerdote, no nos mira de lejos, sino que comprende nuestras situaciones. Dice el escritor, porque no tenemos un sumo sacerdote, en otras palabras quiere decir ajeno a nuestras causas, desconocedor de nuestras problemáticas. El sumo sacerdote, ¿verdad?, era aquel sacerdote que decíamos entraba al lugar santísimo, pero desconocía las razones por las cuales el pueblo ofrendaba muchas veces. Él solamente representaba a todos por igual, entregaba la ofrenda, ¿verdad?, el gran sacrificio, pero desconociendo cuál era la particularidad de cada uno de ellos, era imposible saberlo. Pero este sumo sacerdote, que es Cristo, conoce nuestras situaciones en particular, conoce mi situación, conoce mis debilidades, no solamente aquellas cosas que yo trato como cristiano muchas veces hacer relucir ante los demás. Hacemos relucir lo mejor, tratamos de hacer relucir nuestra mejor cristiandad, pero Cristo el Señor conoce nuestras debilidades, aquellas cosas que nos hacen avergonzarnos muchas veces, aquellas cosas que nos hacen descubrir que somos seres humanos que fallamos en la vida cristiana, ¿verdad? Aquellas cosas que son la causa de nuestros temores en la vida en el Señor, que muchas veces no nos permiten avanzar valientemente, allí cargando nuestras propias cruces, como dijo el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Pero tanto nos cuesta, hermanos, porque somos seres humanos. Y el Señor, en esa naturaleza misma que hoy nosotros tenemos, Él aprendió también a comprendernos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No es imposible para el Señor compadecerse. No es algo ajeno a Él, porque Él conoció la raza humana, convivió con ella.
Y eso es lo más maravilloso de esto. Un sumo sacerdote que convivió en medio del pueblo. Y dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él mismo fue muchas veces atemorizado, fue tentado, fue muchas veces allí tratado de ser engañado por Satanás el diablo. La tentación se trata de eso, de ser engañados, ser perturbados en cuanto a nuestra fe. Hermanos amados, habrá alguno que está siendo tentado a lo mejor. Habrá alguna que está siendo tentada a dejar la fe. A lo mejor probablemente oír mucho más el temor que oír el llamado de la fe. Dios en esta hora nos llama a que podamos tener confianza en Él. ¿Y por qué? Dice así: acerquémonos pues confiadamente. Este es el versículo central de este devocional. Acerquémonos pues confiadamente. Si nosotros no tuviésemos un sumo sacerdote que comprendiera nuestras debilidades, que las conociera, si ya el comprender es un acto mayor que el simplemente conocer algo, porque yo podría conocer la situación de algún hermano, la situación de alguna hermana, pero a lo mejor no comprender su situación, no empatizar con él, no empatizar con ella. Pero Cristo el Señor no solamente conoce, dice el verso 15, nuestras debilidades a tal punto que es capaz de compadecerse de ellas, sino que también nos llama ahora el Señor a acercarnos pues confiadamente. ¿Y por qué? Porque Él comprende nuestra condición. Dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El 13 de octubre del año 1972 salió un vuelo destino a Santiago de Chile desde Montevideo en el Uruguay con 45 personas a bordo. Algún grupo de ellas eran jóvenes de un equipo de rugby que iban a jugar un juego contra un equipo inglés allí en la ciudad de Santiago de Chile. Pero en medio del viaje, por un error involuntario, por supuesto, del piloto, el avión empezó a descender, pensando que había llegado ya a la ciudad de Curicó y empezaría supuestamente a descender hacia la ciudad de Santiago, al aeropuerto. Ellos empezaron a hacer esa maniobra estando sobre aún la cordillera de los Andes. Un error. Pero luego el avión empezó a enfrentarse contra la montaña. Ya había perdido mucha altitud. La parte trasera del avión se abrió y algunos tripulantes y pasajeros cayeron por la parte trasera a una gran altitud. El avión siguió su camino y el avión en su ala derecha golpeó y se desprendió. Luego la otra ala también golpeó otra parte de la cordillera y se desprendió, y con ella otros pasajeros también cayeron. Luego a la vista de ellos solamente estaba la montaña, y la historia dice que simplemente luego que cayeron 700 metros, como en un verdadero tobogán, la aeronave siguió su curso hasta que golpeó sobre un glaciar de hielo y nieve. Hermanos, hermanas, estuvieron 72 días esperando ser rescatados. De hecho, al 8º día de ocurrido el accidente, se cancelaron todas las búsquedas, porque simplemente las aeronaves de los países que buscaban a estas personas, que eran Argentina, Chile y el Uruguay, no podían dar. Y la inclemencia del tiempo era tan hostil que simplemente consideraron que ya no habían sobrevivientes. Frente a esa desesperanza de los rescatistas, de los familiares, se suma la gran, abrumadora desesperanza de aquellos que necesitaban el rescate, que era un puñado de hombres que estaban allí aún vivos y que ya en 3 oportunidades habían visto pasar aeronaves sobre sus cabezas sin tener la forma de poder llamar su atención para poder ser rescatados. Se dice que algunos de ellos incluso tomaron unos lápices labiales para rayar sobre el fuselaje del avión, pensando que así quizás podrían ser vistos.
Hermanos amados, un fuselaje blanco, igual que la nieve, que era imposible poder ser distinguido como una aeronave. Hermanos, qué triste situación. Luego de 72 días fueron ellos rescatados, pero porque ellos mismos fueron los que tuvieron que acercarse a través de una verdadera travesía sacrificada, donde ellos cruzaron y llegaron a un poblado, un lugar donde un arriero chileno los encontró. Hermanos, muchas veces esto demuestra que el que los demás quieran el bien para nosotros no es suficiente. Cuando nos enfrentamos a nuestras debilidades, a nuestros problemas, a nuestras enfermedades o a distintas situaciones que tenemos que vivir. Pues entonces es allí cuando tenemos que entender cuál es nuestro destino en la vida. Y si nuestro destino es Dios, pues no solamente podemos esperar que Él se acerque a nosotros, sino que tal cual aquellos uruguayos encomendaron sus vidas y empezaron a avanzar, entendiendo que el salvarse requería de un acto voluntario, personal. Así también el ser humano necesita acercarse a Dios. Siempre citamos aquel versículo que dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Esas son palabras del Señor. Acercaos a mí. Dios quiere de nosotros una acción voluntaria. Por supuesto, siempre pensamos y decimos que Dios quien está siempre a nuestro lado. Él siempre estará dispuesto a ayudarnos, pero Él demanda de nosotros una acción voluntaria. Acercaos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Habrá alguien que necesita un socorro en esta hora? ¿Cuántos de mis amados hermanos o hermanas se sienten como que estuviesen vagando en un desierto sin salir de sus penas, sin salir de sus problemas, sin salir de la abrumadora situación que están viviendo? ¿O cuántos se sienten como si estuvieran en alta mar o a lo mejor perdidos también en medio de la montaña? Pero aunque el clima sea quizás negativo para ser encontrados o hallados por otros, es importante que sepamos que el ojo de Dios está sobre nuestras vidas. El ojo de Dios está sobre nuestra situación. Él nos conoce. Él sabe y conoce el nivel de nuestra angustia. Él conoce el nivel de nuestra desesperanza. ¿Se imagina a esos jóvenes en aquella desesperanza tratando de llamar la atención de aquellas aeronaves que volaban? Hermanos, muchas veces desesperadamente tratamos de llamar la atención de Dios como si Él necesitara que sea Él de alguna manera llamado en cuanto a su atención. Hermanos míos, Dios está al pendiente nuestro. Él está atento a nuestras necesidades, porque no es un sumo sacerdote ajeno, sino más bien cercano y conocedor de nuestra naturaleza humana. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, es uno que se compadece. Y cuando dice el verso último leído, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, esta frase, al trono de la gracia, me llama mucho la atención. Y quiero graficarlo de la siguiente manera para que podamos entender el infinito amor de Dios y que entendamos que los límites de la gracia de Dios no existen. La gracia divina no tiene límites. El mar tiene límites, el desierto tiene límites, la montaña tiene límites, pero la gracia divina no, porque lo rodea todo lo llena Dios. La gracia es ese conjunto de virtudes que emanan del amor de Dios para bendecirnos, para rescatarnos, para sanarnos cuando estamos enfermos, para consolarnos en medio de nuestras penas, de nuestras desesperanzas, para darnos fuerzas en medio de nuestras debilidades, para iluminarnos en medio de nuestra incertidumbre, cuando tenemos temores, para echar fuera el temor, para darnos alegría en medio de nuestras tristezas, para darnos paz en medio de nuestra inquietud. ¿Qué necesita su alma? Acérquese al trono de la gracia divina,
al trono de la gracia de Dios. Y cuando decimos acercarnos confiadamente, que cesa la invitación de Dios, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a honrar esa invitación. Honremos esa invitación divina. Hagamos algo por ese llamado de Dios. No dejemos que solo Dios llame, sino que también acerquémonos de la manera que lo debemos hacer. ¿Cómo? Confiadamente. Hay algunos que tienen temor y dicen, no, es que yo soy malo, yo me he equivocado tantas veces. Él es un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, porque nos conoce, sabe lo que hay dentro de nuestras mentes, dentro de nuestro corazón. ¿Dónde están nuestras dudas? Él las sabe. ¿Dónde están nuestros sentimientos, nuestras emociones? Allí donde otros no nos pueden ver, donde no pueden descubrir nuestros temores, donde muchas veces quizás, a lo mejor alguno de los oyentes ha llorado solo o sola. Allí Dios ha estado con usted y sigue con usted y estará con usted. Por eso acérquese confiadamente, pero dice al trono de la gracia. Confiadamente significa con certeza, dice el sinónimo. Los sinónimos de confiadamente en el diccionario dicen con certeza, con convicción, con infalibilidad, es decir, con seguridad, con credulidad. Estos son familiares de la fe. Es decir, que el que se acerca a Dios, como dice la palabra del Señor, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No galardona a los que no le buscan, no galardona a los que no le creen, sino más bien a aquellos que con un corazón confiado se acerca a Dios. Acércate a Dios. Ven a Cristo el Señor, hermano amado. Usted dirá, yo ya estoy cerca, yo soy un cristiano, yo he creído en Él, entregué mi corazón a Cristo, pero muchas veces no nos damos cuenta cuando nos alejamos del Señor. Acerquémonos al Señor, arrimémonos al trono de su gracia, vengamos a Él porque nos está llamando. Y dice al trono de la gracia, con una actitud confiada, con una actitud certera, con una fe en nuestras vidas. Dios nos inspira en esta hora a tener una actitud adecuada para buscarle. Y esa actitud adecuada se llama confianza, no incertidumbre, no temor, no miedo, no desconfianza, sino que confianza plena. Yo me acerco a Dios porque tengo la confianza que Él me va a ayudar. Tengo la confianza que Él me va a solucionar el problema. Vengo a Él a orar porque tengo la confianza que Él me va a responder. Eso es lo que usted debe pensar. Dice al trono de su gracia. La palabra trono me llama la atención porque un trono es un asiento grande donde se sientan los reyes, se sentaban los sumos sacerdotes, donde se sientan los gobernadores, donde se sientan los monarcas, donde se sientan aquellos que tienen autoridad sobre el resto. Son asientos lujosos que están sobre gradas. El trono de Salomón era un trono maravilloso, aparentemente de madera o de marfil, pero recubierto en oro con aplicaciones de marfil, que era hermosísimo, superior a cualquier trono contemporáneo. Imagínese usted que aún la pura corona de la reina Isabel, que falleció en septiembre, de alguna manera está calculado su valor en sobre los 4 millones de dólares. Solamente su corona. ¿Cuánto valdrá ese trono? Pienso en el de Salomón, que tenía 6 escalinatas hasta llegar a él, y habían 12 leones que aparentemente representaban las 12 tribus de Israel para demostrar la unidad de las tribus en relación a su rey. Y los tronos son eso, son símbolos de poder, símbolos de autoridad, de majestad, de autoridad suprema, de fuerza, de soberanía sobre los demás. Por lo tanto, es un tanto contradictorio porque la gracia es amor, la gracia es misericordia hacia los débiles, hacia los pobres. Y dice acá, acercaos pues confiadamente al trono, como que nos muestra un lugar sublime, majestuoso, una autoridad suprema, ¿verdad? Que probablemente debemos entender que está claramente sobre nosotros, pero luego dice el trono de su gracia. Es decir, lo más majestuoso de la gracia es lo que Dios nos está ofreciendo.
lo más majestuoso de su autoridad misericordiosa es lo que Dios nos está ofreciendo. Y eso es lo que comprendió el hijo pródigo ante su padre, que aunque él tenía mucho de qué avergonzarse, él no tuvo el temor de ir donde su padre, era su última alternativa, no había más. Y él fue confiadamente ante ese padre que sabía él que le podría recibir. Recuerdo la historia de un joven que dice que siempre había sido un joven disruptivo. Siempre su familia, que eran cristianos, él los miraba en menos, en poca cosa, como poca cosa, a sus padres y a sus hermanos. Y un día decidió marchar de su casa, los abandonó. Luego de haber pasado tantas penurias, tantas pobrezas, tantas necesidades, él se acordó de su casa allí en el hogar, donde sus padres cristianos le habían enseñado cosas tan distintas. Y él se preguntó, ¿será posible que ellos me puedan perdonar? ¿Habrá una oportunidad para mí que soy tan perdido en la casa de mis padres, de mis hermanos? ¿Estarán dispuestos a perdonar mi actitud? Y dice que un día él mandó una carta y les dice a ellos que tal día él quería volver a su casa. Pero si ellos no lo querían recibir, él lo entendería, porque era él quien se había portado muy mal. Entonces le dice en esa carta que ese día él iba a llegar, pero él quería saber tan solo que si ellos estaban dispuestos a recibirlo a él, que por favor pusieran una banderita blanca en el techo. Una. Y con eso él entendería que ellos estarían dispuestos a recibirle. La historia dice que ese día él llegó a la ciudad de su familia. Cuando se acerca muy tímidamente a esa callecita donde estaba su hogar, desde lejos él miró su casa y sobre el techo de su casa había muchas banderitas blancas que anunciaban el perdón, ese perdón que él tanto anhelaba. Amados hermanos y hermanas, venga usted confiadamente a Cristo. Cristo es Señor, está aquí para invitarnos a este trono majestuoso de su gracia, este trono maravilloso de su amor. Esa mujer que era una extranjera en Israel, había llegado el Señor muy triste. El Señor la miró, ella le expuso su causa, su problema, y él le dijo, no es justo, no es adecuado que demos el pan de los hijos a los perrillos. Dura respuesta, pero ella en su humildad aclamó y pregonó, pidió, suplicó el amor y la misericordia del Señor, diciendo, sí, Señor, pero aún los perrillos, dice, reciben las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, qué maravilloso, porque allí el Señor, al ver esa situación y al ver su confianza, su fe, se conmovió, dice la palabra del Señor, y respondió a su petición. Jamás nunca había oído y había visto tanta fe, ni siquiera en Israel, como en esa mujer. Hermanos, ¿habrá alguna que necesita venir al Señor? Venga, pero con confianza. Esa es la actitud que debemos tener. Una posición humilde ante el Rey soberano. Una posición humilde ante el Rey que todo lo llena y que todo lo puede. El cielo, dijo el Señor, es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Hermanos amados, estamos aquí en el estrado de Dios. Estamos en esta tierrecita en donde nos ha tocado vivir. Y perdónenme mis torpes palabras, pero es que me he llenado de gozo al ver esta invitación que Dios nos ha hecho en este devocional. ¿Habrá alguno que necesita acercarse a Dios? Dios conoce su causa. ¿Será un pecado? Dios le puede levantar. ¿Necesita restauración? Dios le puede restaurar. No te quedes así, restáurate. Dios te puede restaurar. ¿Estás enfermo? ¿Quieres sanidad? Dios puede hacer un milagro. ¿Quien necesita resolver un problema económico? Dios puede resolverlo. Sea lo que motive su necesidad.
venga al trono de la gracia, acérquese confiadamente, porque aquí encontraremos el oportuno socorro, no un socorro después de 72 días, como en el caso de los uruguayos. No pasarán las aeronaves de Dios sobre nuestras cabezas sin mirar nuestra situación, sino que su Espíritu Divino ya la conoce y no hay duda que pronto vendrá la respuesta anhelada por usted, pero no se impaciente su corazón, que pronto la respuesta vendrá a su alma, tal como usted ya lo ha pedido. Dios bendiga este devocional en nuestra vida y para mi Señor la honra y la gloria. Padre eterno, Dios misericordiosísimo, te damos gracias por esta palabra que nos has compartido en este día. Bendícela en mi corazón, en mis hermanos y hermanas, y que sea un pan maravilloso con el cual podamos nutrir nuestras almas, llenarnos de fe para acercarnos cada día más a ti, pues en usted tendremos el socorro oportuno. Habrá alguno, Señor, que está allí pidiendo socorro en esta hora, que no nos olvidemos de la promesa de tu palabra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. El socorro viene ya. Dios nos bendiga. El Señor les dé una bonita semana y todos invitados a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.